Problema número 2. Con este problema vamos a empezar a trabajar suma de vectores. El problema dice lo siguiente. Una vez que el robot está terminado, comienzan a probarlo. En primer lugar, le dan instrucciones para que se traslade desde el escritorio hacia la biblioteca y luego para que vaya desde allí hacia la puerta. Si quisieran que el robot se desplazara directamente desde el escritorio hasta la puerta, ¿cuál es el movimiento que deberían indicarle? Señalarlo en el dibujo, ¿sí? En este caso, recordamos el movimiento que tiene que hacer el robot. Lo vamos a hacer mediante un esquema, ¿sí? Y vamos a representar en él cada uno de los desplazamientos a través de un vector, ¿sí? Vamos a usar vectores para determinar el movimiento del robot. Bien, marcamos en el esquema entonces que el robot se desplazó en primer lugar según el vector EB, o sea, fue desde el escritorio, ¿sí?, hacia la biblioteca, origen en el escritorio, en la E, ¿sí?, extremo en la B de la biblioteca. Y luego, según el vector BP, o sea, desde allí se trasladó hacia la puerta. Mi nuevo vector se va a llamar BP porque tiene origen en B de biblioteca, ¿sí?, y extremo en la P de puerta. Si observamos, el otro movimiento era desde el escritorio hacia la puerta y va a llegar al mismo lugar que si se hubiera trasladado directamente desde E hacia P. O sea, este camino, ¿sí?, con dos vectores, o este camino, ambos van a llevar al mismo punto de llegada, que sería la puerta. A este nuevo vector, ¿sí?, lo vamos a llamar suma. Este nuevo vector, que sería el atajo que va desde el escritorio hacia la puerta, lo vamos a llamar vector suma de los otros dos. ¿Esto qué quiere decir? Si yo sumo el vector EB de escritorio a biblioteca más el vector BP, biblioteca puerta, me va a dar lo mismo que el vector suma de esos dos, que sería el vector que va desde el escritorio hacia la puerta como punto final. Observen que el vector suma tiene origen en el origen del primer vector. El vector suma es el rojo, ¿sí?, y tiene origen que coincide con el origen del primer vector que sumamos. Y su extremo, la punta de la flecha, coincide con el extremo del segundo vector, ¿sí? En este caso, el extremo del primer vector coincide con el origen del segundo. Si los vectores que tenemos que sumar no cumplen esta condición, vamos a tomar dos vectores equivalentes a los dados que cumplan con esta condición para poder sumar. Bien, fíjense acá, yo voy a sumar dos vectores, ¿sí? Primer vector más segundo vector. Para poder trazar el vector suma va a ir desde el origen del primer vector, o sea, van a hacer acá la flecha, ¿sí?, y va a ir hasta el extremo, hasta la punta de la flecha del segundo vector, ¿sí? De esta forma marcamos el vector suma. Bien, va desde el origen del primer vector hasta el extremo del segundo vector. Recuerden que el extremo es la punta de la flecha. Ahora, ¿qué pasa si los vectores no se encuentran acomodados uno a continuación del otro? Fíjense que acá las flechas estaban acomodadas como si fueran un trencito, ¿sí? Empieza una flecha, termina y a continuación va a empezar el segundo vector y termina la flecha, ¿sí? Acá los vectores están uno a continuación del otro, pero en este caso no, los vectores están separados, ¿sí? Yo no puedo marcar el vector suma uniendo el origen del primero con el extremo del segundo porque no estarían acomodados uno a continuación del otro. Para eso lo que voy a hacer es trasladar mi segundo vector, ¿sí? Este sería mi primer vector a sumar. El segundo vector lo voy a trasladar, ¿sí?, marcando un vector equivalente. Voy a mantener la dirección, voy a mantener el sentido y el módulo, la longitud de la flecha tiene que hacer lo mismo, pero la voy a trasladar. La voy a trasladar para que me quede a continuación del primer vector, fíjense.
Bien, una vez que acomodé este vector a continuación del primero, ahora sí podemos marcar el vector suma. Fíjense que yo el vector lo trasladé y mantuve la misma dirección, o sea, los vectores son paralelos, ¿sí? El mismo sentido, la flecha apunta hacia abajo en los dos, y el mismo módulo, ¿sí? Trato de que la longitud de los dos vectores sea la misma. Una vez que acomodé los vectores uno a continuación del otro, vamos a abarcar el vector suma. El vector suma va a tener origen en el origen de la primera flecha, ¿sí? Y va a tener extremo, o sea, va a terminar donde esté el extremo de la segunda flecha, del segundo vector. Bien, de esta forma marcamos el vector suma de estos dos vectores que no se encontraban uno a continuación del otro. Entonces, en la resolución del problema lo que vamos a hacer es marcar, ¿sí?, cómo se trasladó el robot, ¿sí? Marcamos las dos trayectorias. La primera fue más larga porque usó dos vectores y después el que está en rojo, que sería el vector suma, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que EB más BP va a ser lo mismo que un vector suma al cual vamos a llamar EP, ¿sí? Con esto mostramos cómo se procede para sumar vectores. En el punto número 5 ustedes tienen que hallar el vector suma en cada uno de los siguientes casos. Acá fíjense que ya los vectores están acomodados, uno a continuación del otro, solamente les resta marcar el vector suma, que va a tener origen en el primero, y extremo, punta de flecha, donde está la flecha del segundo. En este caso, los vectores no están acomodados a continuación, entonces lo que voy a tener que hacer es trasladar el segundo vector para que me quede a continuación del primero. Se lo voy a tener que bajar manteniendo todas las propiedades. Y lo mismo va a pasar con este, ¿sí? Mi primer vector sería este que está acá. Voy a tener que bajar el segundo usando la regla, ¿sí?, manteniendo la dirección. ¿Sí? Voy a colocar el segundo vector acá, ¿sí?, hacia abajo, porque la punta de flecha va hacia abajo, uno a continuación del otro, para poder marcar después el vector suma, ¿sí? En este caso traslado el vector, lo traslado y no lo marco arriba, ¿sí?, porque acá tiene que estar el origen de la flecha, origen, y el extremo va a ir para abajo, ¿sí? Una vez que trasladamos todos los vectores, marcamos el vector suma con un color. Bien, en el punto número 6 tienen ahí los distintos vectores marcados y en un costado, en el recuadro, van a ver que tienen para graficar, en este caso sería restas, ¿sí? ¿Cómo procedemos con la resta? Bien, la resta es parecido a la suma, ¿sí? Se pone un vector a continuación del otro, ¿sí? Origen, extremo. Tendríamos que tener el origen, ¿sí?, trasladarlo al extremo del primero. Pero ¿qué pasa? Como hay una resta, lo que vamos a hacer es cambiar el sentido de la flecha, ¿sí? El menos adelante del vector, lo que significa que la punta de la flecha, antes de trasladarlo, la tengo que invertir. En este caso, mi segundo vector está apuntando hacia arriba. Lo que voy a hacer es dibujar uno igual, con la misma dirección, con el mismo módulo, pero lo que voy a hacer es cambiarle la punta de la flecha hacia abajo y después lo traslado. Bien, una vez que dibujo la misma flecha con sentido opuesto, lo que voy a hacer es trasladar este vector, lo voy a trasladar donde está el extremo del primero, ¿sí?, para que me quede a continuación. Marcamos ahí nuestro segundo vector para poder sumar. Porque en realidad lo que hacemos es sumar el vector opuesto, ¿sí? Como tiene el menos adelante, lo que hice fue sumar un vector opuesto. Una vez que tengo el vector 1 a continuación del otro, ¿sí?, como si fuera un tren, uno a continuación del otro, origen, extremo, ahora sí voy a marcar el vector. Bien, de esta forma, ¿sí?, marcamos la respuesta siempre con un color distinto para que los podamos identificar, ¿sí? De esta forma ustedes van a resolver el punto 6, ¿sí? Tienen AB menos y H, ¿sí? Buscamos quién es AB.
A B es este. Lo pueden transcribir en la carpeta si quieren. Como dice menos, IH, al que le voy a cambiar el sentido, es al vector IH, ¿sí? IH. Fíjese que este vector está apuntando hacia arriba. Entonces yo, antes de trasladarlo acá, para poder restar o poder sumar por el opuesto, lo que voy a hacer es cambiarle la punta de la flecha. En vez de estar la punta de la flecha en la H, se la voy a poner a la punta de la flecha donde está la I. Una vez que yo cambié la punta de la flecha, lo que voy a hacer es trasladarlo. Voy a agarrar la regla y voy a trasladar el vector, ¿sí? Siempre donde esté la punta de la flecha del primero. Va a ir ahí, ¿sí? Voy a marcar mi siguiente vector. Recuerden que va a ir hacia abajo, la punta de la flecha hacia abajo. Una vez que lo tengo ubicado uno a continuación del otro, vamos a marcar el vector respuesta, ¿sí? Con un color. Si quieren lo pueden transcribir en la carpeta haciendo vectores similares. Y lo mismo van a hacer con el resto. CD va a quedar igual, no lo voy a modificar, lo tengo acá. Le tengo que restar EF. ¿Dónde está EF? EF está acá, apunta hacia abajo. Como dice resta, lo primero que voy a hacer es cambiarle la punta de la flecha hacia arriba. Y una vez que cambié la punta de la flecha, lo voy a trasladar, ¿sí? Acá. Como el origen va a estar acá y la punta de la flecha va a ir hacia arriba, ¿sí? Lo marco a continuación de mi vector CD, ¿sí? Bien, de esa forma resolvemos el punto 6. Y en el punto 7 tenemos una combinación de sumas y restas, ¿sí? Los vectores están acá. Ustedes acá en este caso sí lo tienen que transcribir en la carpeta porque están todos los vectores amontonados y en la fotocopia no se va a poder resolver, ¿sí? Esto lo transcriben, lo copian lo más parecido posible y resuelven la operación según corresponda.